Antes de dar paso al mensaje de la palabra, podéis sentaros. Vamos a tener una lectura. Es una lectura base. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 20. Y a veces desde el púlpito estamos esperando que las lecturas sean breves. Si es 1 o 2 versículos, 3 como mucho, pero este tiene 20 versículos. ¿Vale? Es lectura que sirve como texto base para la predicación del mensaje de esta mañana. Y dice el texto: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto es muy grande mi amor por la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, está diciendo el rey David, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 100.000 kilos de oro de Ofir, y 30.000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa de Dios 175.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata, 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó para el tesoro de la casa del Señor, en manos de Jehiel el gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente al Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, y de tu mano procede, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí y en este momento, ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo,
da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Damos paso a Raúl López, que lo presentará nuestro pastor Miguel. Adelante, Raúl, bienvenido. Es un privilegio para mí presentaros a Raúl López, buen amigo y compañero en el ministerio. Él ha trabajado en el área de edición, ha trabajado en el área de sociedad bíblica y alguna editorial evangélica también, pero actualmente él, como licenciado en Administración y Dirección de Empresas, dirige una editorial y a su vez es teólogo, tiene en máster, tiene la formación superior, la máster en Divinidades, que no es que sea, el título es muy rimbombante, pero realmente es el de mayor grado y es doctor en teología también. Viene a hablarnos del tesoro que significa servir al Señor con toda nuestra vida, con todo lo que somos y como buenos administradores de él. Así que vamos a pedir al Señor que le dirija, que nos dé una palabra de sabiduría por medio de la explicación y la interpretación de la palabra y que Él sea glorificado en nuestros corazones. Oramos. Señor, gracias por Raúl, por su ministerio, por su servicio, Señor, y te pido que obres en su vida, que le des esa palabra que necesitamos, Señor, y que Él nos enseñe acerca de tu visión y tu llamamiento. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido. Pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar con vosotros, de estar esta mañana. Está siendo muy especial para mí. Un reencuentro con amigos, con personas que hace muchos años que veía, que hace muchos años que vi. Alguno que me ha dicho que después de 30 o 40 años no he cambiado nada. No sé si eso ha dicho Pau, no sé dónde estás. Él tampoco ha cambiado casi nada. Le falta algún pelo, que no te veía, pero está prácticamente igual, porque yo también le he reconocido. También a Ana y algunas personas que he podido saludar, personas que nos veíamos hace muchísimos años allí en los campamentos de Daenia. Se portaban muy bien, ¿eh? Lo de la fama que tienen no era verdad del todo, ¿eh? No, fue un tiempo muy bueno aquello y me ha dado alegría el poder verlos y poder también encontrarme con Miguel, Esther, Esteban, Ramón y demás personas que durante mucho tiempo nos hemos estado viendo. Hoy, de hecho, vengo aquí, digamos, como director del Ministerio de Mayordomía de la UEB y algún hermano también me decía ahora, dice, yo te reconozco de los informes esos que das en las convenciones, todo lleno de números. Trato de ser bastante didáctico en esos informes y nada más que poner lo básico, ¿eh? Detrás siempre hay más números. Y decir, una palabra también, como miembro de la Junta Directiva de la UEB, pues un saludo especial a esta congregación. La UEB a veces nos suena como una cosa muy lejana, ¿eh? Algunos menos, porque son los que van casi siempre a las convenciones, a otros nos suenan como algo de allí extraño, ¿no? O algo a lo que pertenecemos y no sabemos lo que es, pero la UEB no es otra cosa sino la unión de iglesias como la vuestra, iglesias que nos juntamos para pensar en qué podemos hacer para que crezca el reino de Dios y ponemos recursos en común, esos son los que administro yo dentro del cargo que tengo o los que distribuyo según las decisiones que toman las iglesias, porque cada iglesia es miembro y tiene también su parte y aporta ya no su parte de dinero, que también, sino su parte de ilusión, de visión y su parte de misión, ¿no? En la cual todos colaboramos juntos. Hay muchos proyectos que estamos llevando adelante. Este año se está trabajando en un proyecto que no sé si os suena, Proyecto 15 para 30, que lo que pretende es que para el año 2030 se abran 15 puntos nuevos de testimonio en ciudades donde no hay testimonio, pero que son además cabeceros de provincias y demás, ¿no? O sea que hay un proyecto ilusionante en el cual vosotros sois parte de él también y por eso os pedimos siempre oración y apoyo. Mayordomía es el área en el que yo trabajo en la UEB.
Y la verdad que vengo a hablar de mayordomía y lo primero que confundimos es qué es eso de mayordomía. Y normalmente la mayordomía se la damos a los economistas, a los contables. Esos son los que tienen que hablar de ello, ¿no? Lo que hoy vengo yo a deciros hoy es que aunque yo tenga la mayordomía y maneje la mayordomía o ese cargo dentro de la web, mayordomía no es eso. Es otra cosa diferente, mucho más amplia, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. El problema es que a veces de esto de mayordomía se predica poco o se predica de temas que afectan directamente pero no se identifican con que estamos hablando de mayordomía. Y yo estoy dándole vueltas a ver si le encuentro algo que signifique lo mismo y que no nos resulte a veces tan... Esto no es de lo que me interesa, ¿no? Porque a veces si vamos a hablar de mayordomía, pues enseguida la gente piensa que lo que voy a dar es un informe económico y no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Por eso vamos a tratar de hablar de otra cosa. Hablaremos de mayordomía, pero trataremos como un tema que, aunque se use esa terminología teológica, digamos, que luego iremos explicando, lo que vamos a hablar es de un nuevo o de un estilo de vida, ese estilo de vida que deben llevar los cristianos, un estilo de vida que refleje a nuestro Dios y que le dé a Él toda la gloria. Eso es lo básico y a lo que hay que concluir cuando acabe el sermón, para que lo tengáis ya apuntado por si alguien no se queda hasta el final. Por cierto, que yo sé que alguno pensaba, bueno, hoy que viene un predicador invitado, nos libraremos del rey David, del que estáis hablando últimamente. Fue hace unos meses cuando me dijo Miguel que iban a preparar un ciclo de estudios del rey David y yo la verdad que me remangué porque el rey David me gusta mucho y además es alguien a quien, bueno, admiro como miles de personajes de la Biblia, pero del cual también he trabajado y claro, para mayordomía es alguien espectacular. Entonces, he cambiado muchas partes de este tipo de sermón y demás para además orientarlo para que no os sintáis tan lejos del rey David. Lo único es que voy a hacer un poco de spoiler con respecto a cómo van ellos predicando. Entonces, al final se muere, por si alguien no lo sabía. Ya os lo he dicho, ya lo sabéis, no pasa nada. Pero escuchar sus sermones hasta el final, los que preparan los pastores, ¿no? Pero el texto que ha leído hoy nuestro hermano, muy bien leído, está hablando de ese momento final. Pero bueno, ya ahora también voy a explicar. Pero de mayordomía, cuando oímos hablar de eso, nos lo rechazamos en general, porque no se entiende qué es eso de mayordomía. Yo no sé cuántos habéis usado esa palabra últimamente, no se entiende, no es una cosa que nos resulte cercana en general, bueno, excepto a los ratones de iglesia, que bueno, estamos todo el día con un vocabulario especial que solamente entendemos nosotros, pero hablar con vuestros amigos y de preguntarle por su mayordomía o algo de eso, y no lo entenderían, aunque mayordomía tiene que ver con el mundo de lo que vamos a hablar. Tiene que ver con Jesucristo, porque no os perdáis. Yo de lo que voy a hablar sigo siendo de Jesucristo. Quiero aprender de Él, quiero tener una vida que refleje a Jesucristo mismo. Y eso es mayordomía, de lo que vamos a estar hablando. No es un tema de cómo manejamos nuestro dinero, eso es el primer error que hay cuando se piensa que eso es la mayordomía, ni de cómo manejamos nuestro tiempo, que también hemos estado antes hablando de ello. Tiene que ver de cómo es tu vida, qué control tienes de tu vida. En todas las áreas. Y es por eso que como no se entiende y como además lo que se entiende no nos gusta, pues que muchas veces pues ni se habla ni se predica demasiado de este tema. Y es por eso que para avanzar vamos a tratar también un poco de deconstruir el concepto que tenemos de mayordomía y de esas ideas preconcebidas, ¿no?, que hay previas a llegar a lo que significa, a lo que la Biblia nos dice. Y para llegar a los elementos básicos, en lugar de dar una definición de mayordomía, es 2 puntos, vamos a tratar de avanzar. La verdad que además cuando hablamos de mayordomía, alguno ya piensa, estos van a hablar de la ofrenda y me van a pedir más. Quizá hablaremos también de la ofrenda, pero no es ese el concepto de mayordomía, porque la ofrenda no tiene nada que ver con el dinero. Bueno, no voy a hacer spoiler de mi propio sermón tampoco. La mayordomía abarca mucho más y estaría dentro de los deberes de todo cristiano. Esos deberes que debería conocer, que debería practicar. ¿Tiene que ver con el dinero? Bueno, pues sí, tiene que ver con el dinero. También tiene que ver con el dinero, pero no solo. Estamos hablando de un estilo de vida que refleje al cristiano. La Biblia trata de mayordomía como un tema integral y abarca el 100%
de la vida del creyente. No solo el 10%, que es lo que venía a nuestra cabeza. La enseñanza bíblica, además, no separa en mayordomía los aspectos religiosos de lo que es tu vida diaria, de lo que haces cada día. No los separa. Los aspectos alejados del reino de Dios están también dentro de lo que la Biblia dice que tienes que dirigir en tu vida. Tiene que ver con un estilo de vida. Cuando se habla de mayordomía, se habla del sujeto y del objeto de la mayordomía. El objeto de la mayordomía es el don. Esa sea de la naturaleza que sea, ese don que ha delegado nuestro Dios sobre el individuo. Don, ya sabéis que significa regalo, pues ahí puedes meter cualquier cosa que vaya en tu cabeza. Ese don que ha dado sobre toda la humanidad, y el sujeto que realiza la acción es el mayordomo propio y va a abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano relacionado con cómo te mueves, qué es lo que haces. La mayordomía bíblica nace de la propia voluntad de Dios, se encuentra en su propósito, en sus acciones, en sus decretos, se encuentra en toda la Biblia y toda la Biblia lo reconoce. Más que una definición de mayordomía, lo que vamos a ir viendo son, digamos, unos escalones que antes apuntábamos en la clase de escuela dominical que nos llevan a ese carro que es cómo voy a dirigir mi vida, que es la definición, digamos, final de mayordomía. Y el primer escalón al que nos vamos a subir es al escalón de la mayordomía de nuestro Dios. Lo vemos en la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Génesis 1:3. Nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, referido también a nuestro Señor Jesús. El rey David también habla de esto, Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La soberanía de Dios no se limita a nuestras posesiones, a lo que tenemos en la cuenta bancaria. Es mucho más, porque además Él es dueño de todo, no solo por creación, sino por redención. Dice el texto bíblico que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Santiago 1:17. Y esto nos abre, además, el mundo intangible, el mundo inmaterial, todo lo perfecto, dice el texto, todas las habilidades, todos los conocimientos. Estamos hablando también de todos tus sentimientos. Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, que podría ser haz mayordomía sobre él también, ministrelo a todos como buenos administradores, mayordomos, gestores de la multiforme gracia de Dios, y esa multiforme es tremenda. Hablar de mayordomía es mucho más que hablar de las famosas 3 T's, que como decía yo antes, los ratones de iglesia, los que hemos trabajado de esto, muchas veces hemos pensado, ¿no?, que eran los tesoros, los talentos y el tiempo. Hablar de mayordomía es mucho más que eso. Es hablar de todas las áreas de nuestra vida y lo aplicaremos a nuestro cuerpo, lo aplicaremos a nuestra salud, lo aplicaremos a nuestras relaciones, con quién te relacionas, lo aplicaremos a nuestras amistades, a quién das tu amistad y la amistad de quién recibes, lo aplicaremos a nuestros estudios que estudiamos, lo aplicaremos a la influencia. Qué tema más tremendo. Ahora mismo, cada vez que oímos hablar de influencia, oímos del tráfico de influencias, ¿no? Suena positivo. Qué bueno es la influencia positiva, hecha dentro de la legalidad, por supuesto, y cómo administramos esa influencia que sale de nosotros sobre los demás, sobre nuestros familiares, sobre los hermanos de la Iglesia, sobre cualquier persona. Hay que hacer mayordomía también de eso en sentido positivo, como estaba diciendo. Lo aplicaremos sobre la naturaleza. ¿No os duele un poco cuando hay tantos activistas que no creen en el Creador, tantos defensores de la naturaleza que no creen en aquel que la ha creado? Yo creo que nosotros, como creyentes comprometidos, deberíamos también ahí dar un paso adelante y decir, oye, tenemos algo que decir, porque el Señor nos ha dicho algo también en su palabra sobre qué pasa con la naturaleza. Y ahí hay mucho que desarrollar y cosas que a veces los creyentes miramos a otro lado y nos estamos esperando al cielo nuevo y a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén, y sin embargo hay que empezar aquí a cuidar esas calles para que ya vayan siendo en cierto modo de oro, y no esperemos solo a destrozarlas. Y desde nuestro punto de vista y desde nuestra manera de funcionar tenemos algo que decir y una manera que actuar. David lo reconoce, no quiere dejar de decirlo.
Tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Soberanía de Dios, que es de lo que hemos hablado. El segundo escalón que nos lleva a esa cúspide de la mayordomía sería que la Biblia nos enseña que esa delegación, nos enseña que esa mayordomía, que esa soberanía de Dios, Él nos ha dado el don de que nosotros actuemos directamente sobre ellas. La mayordomía es delegada directamente de nuestro Dios. Dice en el texto de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que arrastra sobre la tierra. La creación de la que yo estaba hablando antes, siempre expresando que Dios tiene la intención de dar un privilegio especial al ser humano. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, someterla, ejerced potestad sobre ella. Y esta delegación de funciones sobre el ser humano es confirmada en muchos textos. Volvemos al rey David, Salmo 8. Él lo expresa en el contexto de la presentación de la dignidad que da Dios al ser humano. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Y ese lo hiciste señorear, si vas al original, la traducción es le obligaste a que señoree, ¿no? El tiempo verbal que hay ahí es ese de obligación que hace uno sobre otros, ¿no? El hifil que se llama, es esa obligación la que hay en ese texto, expresando así la decisión de Dios y su intención. No debemos olvidar que si es una delegación de Dios, hemos oído, ¿no? Tiene potestad, o sea, mandamos, algunos dirán, mandamos sobre los peces del mar. Tiene potestad, pero esa delegación debe reflejar siempre el carácter de quien nos ha dado la delegación, que es nuestro Dios. Y como sabéis, lo que resume el carácter de Dios, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, como habéis dicho algunos. Pensemos que esa gestión debe reflejar siempre el carácter de nuestro Dios, porque Él nos lo ha dado, porque es una delegación divina. De manera que esa potestad, ese poder que nombrábamos antes, debe reflejar siempre el carácter de nuestro Dios. Delegación divina, segundo escalón. Y le daremos cuentas a nuestro Dios. Se demanda al creyente resultados y fidelidad. El tercer escalón de la mayordomía es que daremos cuentas. No voy a preguntar que levante la mano el que esté contento de dar cuentas, porque a nadie le gusta dar cuentas, esa es la verdad. Nos gusta hacer lo que queramos y luego ya daremos cuentas a nosotros mismos. Ese es nuestro pensamiento, sin embargo, eso no es lo que hay en la Escritura. Y por eso a veces hay malos entendidos. Pero entendamos, como decíamos antes en el estudio bíblico, que daremos cuentas también de una manera especial. Mayordomía no es sinónimo simplemente de administrar. Un administrador busca rentabilidad, busca un porcentaje para beneficio propio o para beneficio del que te ha delegado esa administración. Pero el beneficio que se va a buscar siempre en mayordomía divina, en la mayordomía bíblica, es darle gloria a nuestro Dios, dueño y autor de todo. De manera que la pregunta es, ¿cuánto rentable fuiste en tu gestión o qué rentable fuiste en tu gestión? Sino la pregunta que debemos hacer, ¿cuánta gloria di a Dios en aquello que yo hice cada día? Y debe hacerse con humildad. Muchas veces no entendemos que el el versículo que dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, en la parábola de los talentos. A veces no lo entendemos y aquí se habla no tanto de una rentabilidad, sino de que has actuado, de que has tenido esa acción, de que has funcionado, que no has dejado bloqueado, colapsado, escondido ese don que el Señor te ha dado. Es independiente el resultado, digamos, económico, si se puede valorar ahí, sino el hecho de que tú hayas trabajado pensando bien para el Señor. Y cuando ha habido un buen resultado, lo que deberíamos es humildemente contestar como ese siervo en Lucas 17:11, que dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer
conseguir que ese talento haya ido adelante y dé el resultado que dé, pero trabajar en su obra y dando su gloria, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Y una vez que entendemos estos 3 escalones, desde ahí somos capaces de analizar cualquier estilo de vida, cualquier cosa que modifique nuestro estilo de vida. Hablábamos antes del tiempo, pues deberíamos pasarlo por ese prisma, pero podemos hablar de diferentes cosas y siempre pensando cómo es nuestra vida, cómo nos movemos, cómo andamos, refleja nuestra vida a nuestro Dios y así podemos también aplicarlo a la economía. Decía que también íbamos a hablar de la ofrenda. Dinero, dirá alguno, no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la ofrenda, aunque el dinero esté involucrado en cierto modo. Hablaremos brevemente de este tema que siempre está en cierto modo ligado con la mayordomía, pero no es único, pero es algo que sí que siempre se considera. Pero para ello también vamos a empezar a entender qué es lo que no es la ofrenda. La ofrenda no es un ritual, no es el ritual. Venimos a los domingos y ahora tenemos el ritual de pasarla. No es el mecanismo de recaudación. Entender eso es una parte práctica de lo que pasa, pero no es eso. La ofrenda no tiene esa función. No es el sistema de canalizar las cuotas de pertenencia a la Iglesia Bautista de Xàtiva. Si eres miembro de esta iglesia, tienes que pasar por... No, ese no es el objetivo de la ofrenda. No es con lo que vamos a demostrar nuestra responsabilidad, también la demostraremos, pero ese no es el objetivo que hay en la Escritura cuando estudias de qué va esto de la ofrenda. No es para conseguir cubrir el presupuesto de la ofrenda. Esto es lo que más a veces nos sorprende, porque a veces pensamos que participamos en la ofrenda para que así haya un buen presupuesto y podamos hacer cosas también para la gloria del Señor. Pero el objetivo de la ofrenda no es en sí cubrir el presupuesto de la Iglesia. Pensar en esto es no entender si nuestra mentalidad solo da para pensar que la ofrenda es para eso, es un ritual, sistema de canalización de cuotas, así pagamos el presupuesto. Si solo piensas esto, con perdón para los contables de la Iglesia, no participes en la ofrenda, porque la ofrenda es mucho más. Conviene entender bien a lo que nos dice la palabra. Para hablar de las ofrendas, también veremos al rey David, el texto que nos hemos leído antes, para entender cuál es el objetivo y por qué se participa y por qué lo está en nuestros cultos. David, en el texto que hemos leído antes, estaba preparando su legado, lo que llamaríamos el testamento, todos lo entendemos. David había trabajado duro para conseguir esas riquezas. Él ha leído todo el detalle, es tremendo, ¿no? La cantidad de riqueza que había alrededor. David había trabajado duro y en ese acto estaba hablando de su patrimonio personal y estaba hablando de las riquezas del reino. En lugar de ponerse medallas por el esfuerzo y de cómo lo había conseguido, en ese contexto, él dice, de tu mano procede, todo es tuyo. ¿Os suena el primer escalón de la soberanía que estábamos diciendo antes? De tu mano procede y todo es tuyo. La ofrenda es un acto de adoración en la Biblia. Es una expresión de nuestra alabanza a nuestro Dios. Lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. En Génesis 4, la ofrenda que hace Abel, Caín también la hace, está en un contexto de adoración, donde hay una advertencia de hacer más la ofrenda, tengámoslo eso también en cuenta. Pero estamos en un contexto de adoración donde hay ofrenda y donde hay adoración. En todo el testimonio de todo esta historial de la expiación, Levítico 16, el día más santo para los judíos, en el fondo lo que hay, más solemne, hay adoración y hay ofrenda, es lo que vemos ahí. En el Nuevo Testamento, todos recordáis la adoración, sobre todo si hubiera niños recordarían a los que ellos llaman Reyes Magos. Recordamos ese acto que hay en el de los magos de Oriente, al principio del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Adoración, ofrenda. Y finalmente, si nos vamos a Apocalipsis, se relata una escena de adoración celestial, que por si alguien no lo recuerda, vuelve a haber adoración y vuelve a haber ofrenda. Siempre está mezclado, por decirlo de alguna manera. Salmo 96:7, tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Ofrenda y adoración. Adoración y ofrenda, alabar, adorar al Señor. Primera de Crónicas 29:13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, que leí antes Esteban. Después de la ofrenda que están presentando, todo el pueblo junto a David pronuncia estas palabras: nosotros alabamos, nosotros loamos tu nombre. Siempre adoración es el resultado de la revelación divina, ¿no? Y eso también produce siempre ofrenda de gratitud. La participación de la ofrenda solo puede nacer
de la alabanza, del reconocimiento de Dios, de la implicación personal. David dice, con todo esfuerzo he preparado todo lo necesario, pero además de todo, lo que ya tengo preparado para el templo por el amor que le tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro, la plata de mi propiedad. Él se está poniendo ahí de ejemplo. Además de reconocer la providencia divina, señala antes su entrega la hace por amor a Dios. David no ama el templo en sí. David lo que ama es esa idea de la presencia de Dios que iban a tenerlo. La ofrenda y los diezmos en la teocracia de Israel es algo muy importante. No vamos a emplear tiempo en aprender esa parte que tenía el pueblo de Israel, que es muy interesante también y que hay cosas que aprender, pero no vamos a emplear tiempo. Lo que sí vamos a destacar es que la mayor importancia de los diezmos estaba en que era la herramienta para ayudar al pueblo a no olvidar lo que Dios había hecho con ellos y a adorarle. En el Nuevo Testamento siempre se enseña el deber de ofrendar, pero el principio es más bien darnos por entero a nosotros mismos. Cuánto somos, cuánto tenemos, cuánto llegaremos a ser, entregarlo a nuestro Señor. Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en Romanos 12 dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sigue existiendo la responsabilidad de sostener económicamente la obra del Señor, no estoy diciendo lo contrario. Y el dinero es un tema importante dentro de las iglesias, pero esto habla del uso práctico y concreto de las ofrendas. En un sistema de confianza, yo no sé si habéis tenido hace poco la reunión de presupuestos y análisis, y ahí ha salido un señor y ha explicado, o señora, y ha explicado cómo ha ido las cuentas del año pasado, cuánto se ha recaudado, cuánto no, cómo se ha aplicado, todo eso se ha aplicado. En un sistema de confianza eso está muy bien y eso hay que hacerlo, pero eso no habla de la motivación de por qué participamos en la ofrenda. Lo importante es ver qué es lo que nos motiva a ofrendar y debe partir del corazón, debe estar en nuestra intención. La motivación siempre tiene que partir de la adoración. Adoración en el Nuevo Testamento consiste en ofrendas, que es dar dinero a la obra de Dios, consiste en sacrificios, que es la presentación del cuerpo en santidad delante de Dios, y consiste en alabanza, que es todo homenaje, cánticos, gratitud presentado a nuestro Dios. Y esos tres elementos es lo que forma parte del culto a Cristo Jesús, creador y redentor, siendo la ofrenda cristiana un acto de adoración y acción de gracias. No es para cubrir el presupuesto, como decía antes, insisto, que eso puede ser el objetivo, pero ese no es el objetivo práctico, el destino final, pero esa no es la motivación que tenemos. Y la ofrenda debe ser voluntaria. Decía el rey David, y ahora pues, ¿quién quiere contribuir voluntariamente ofreciendo un donativo para el Señor? Un poco es eso lo que hemos hecho cuando hemos presentado las ofrendas, ese llamativo. Dice en el versículo 6, entonces los jefes, los principales, los jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Todo lo que tenían, piedras preciosas, las entregó para el tesoro a la casa de Jehová. Versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, ofrendaron espontáneamente a Jehová. Asimismo se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, que tenemos ahí también un acto de ofrenda precioso, habla de cuál era la actitud, lo está contando Pablo a los corintios y contando la actitud de los macedonios, cómo habían participado de una ofrenda. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar. Se refería a las ofrendas que estaban recaudando para Jerusalén y cómo la iglesia de Macedonia no quería quedarse fuera. Nadie les forzó, nadie les convenció, no sé si hubo una especial campaña, desde luego nadie les embaucó. Entendieron lo que es el privilegio de participar. En el Antiguo Testamento, además de esas ofrendas obligatorias que hay y demás, se hablan de ofrendas voluntarias. En Éxodo 35, 21,
ofrenda motivada por el corazón. Y todo aquel trajo ofrenda al Señor libremente y con alegría. Éxodo 36:5, Moisés impidió que el pueblo trajera más y tuvo que pedir al pueblo que no siguieran por todo lo que habían dado antes. ¿Os imagináis la situación? Hoy no vamos a pasar la ofrenda, que hay tanto que no sabemos ni cómo colocarlo, ni cómo administrar. Era lo que estaba pasando ahí, es el texto. Y la gente participó de una manera voluntariamente. Ofrendas voluntarias, ofrendas que nacen del corazón. Siguiendo el pasaje de 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Este versículo lo conocéis, ¿no? No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La gente se alegró de esta generosidad, se gozaron al participar. ¿Cómo participas tú? Cuando vamos a pasar la ofrenda, ¿cuál sentimiento tienes? ¿Te sientes obligado? Ya no me puedo ir. Van a pasar la ofrenda y ya no puedo salir. ¿Te sientes obligado? Ya que estoy, ¿te sientes comprometido en ese sentido? Yo no quería, pero tenía que haber venido un poquito más tarde, que las pasan muy pronto, ¿no? ¿Cuál es tu actitud cuando estás participando en esa ofrenda? ¿Con qué actitud participas? El Señor no habla de buscar dadores que den mucho. No, yo no he leído eso en el texto bíblico, sino habla de dadores alegres. Como dice la versión de Dios habla hoy, no de mala gana, no a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y David también lo expresa así. Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y te agrada la rectitud. El Señor sabe con qué actitud participamos. Por eso, con recta intención te he ofrecido todo esto, no con una mala motivación. Con recta intención te he ofrecido esto. Y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido ha presentado generosamente sus ofrendas. Es voluntaria, pero debe ser intencional, debe ser sacrificial. Leyendo el texto, vemos como todo había sido preparado cuidadosamente. Hablaba para las cosas de oro, el oro, para las cosas de hierro, todo había sido preparado cuidadosamente. Lo vemos en la participación, además, de tanta gente, porque eso tendría que ser complicado. La ofrenda debe ser sacrificial e intencional. Dar sacrificialmente no nace de las obras, no nace de lo que no sabemos qué hacer, no nace de rebuscarse en el bolsillo en el último segundo, ahora que viene ya con la bandeja para acá. Necesita tiempo, necesita preparación, yo diría que necesita también oración. Solo es posible si se planifica. Acordarte en el momento de la ofrenda, ver que no te ha dado tiempo de pasarte por el cajero automático o levantar el colchón si es ahí donde guardas el dinero y que ya no te da tiempo a ir a resolverlo, no habla ni de intencionalidad, ni de sacrificial, ni nada por el estilo. El apóstol Pablo, que sabía que la Iglesia tenía sus... ¿Cómo podemos hacerlo? Pues les sugiere un método, 1 Corintios 16. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Bueno, esto es un sistema que en ese sistema económico iba bien. Ahora que cobramos a primero de mes algunos, pues los que cobran a primero de mes, pues es un buen momento para separar, como dice aquí, según haya prosperado, ¿no? Que dice el texto, entendéis lo que significa, o cuando queramos. Es igual, porque para mí esto solo es un sistema más de sugerencia. Dios no nos pide el 10%. Dios lo que te está pidiendo constantemente es una actitud, algo que refleje tu estilo de vida, una actitud al dar, una actitud de alegría. El 10%, por supuesto, puede ser siempre una buena referencia, magnífica, la más fácil de calcular. La participación en la ofrenda no es una simple opción, además. Nos tenemos que sentir obligados. Dice el texto, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y desde luego que participar en la ofrenda honra a nuestro Señor. Yo digo que es obligatoria, pero es una obligación que nace del corazón agradecido, que nace de tu corazón, de esa conversación que tienes que tener con el Señor relacionada con tu ofrenda también. El 10% podría ser escaso, pero también podría ser excesivo. Lo importante es no perder el significado ni la intención de cómo participas en ese tiempo de ofrenda. Debe ser respuesta
y gratitud a lo que el Señor ya nos ha dado. Debe nacer de una pasión del corazón, rompiendo el dominio que hace el dinero sobre nosotros, ese dominio que hace y que a veces nos convierte en, llamémoslo, tacaños, o en no querer poner en funcionar ese don que también el Señor nos ha dado. Pero nunca podremos usar lo que damos para hacerle chantaje o comprarle algo al Señor. Eso también es algo que hay que vencerlo. No participamos de la ofrenda para decir, yo te doy para que tú me des. Eso no es el evangelio que hay en el Nuevo Testamento, eso no es el evangelio retributivo. Solo respondemos en gratitud, solo participamos en adoración. Lo decíamos antes, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y esa alegría también, por supuesto, influirá en el porcentaje de participación que tienes. Solo si eso forma parte de tu estilo de vida es que tiene sentido esto que estamos hablando. Y además es lo que refleja el Evangelio. Podemos llamarlo mayordomía, pero estamos hablando de cómo vives cada día. Hoy te planteo, vamos a terminar, pero antes me gustaría hacerte una propuesta. ¿Te apuntas al Club de los Dadores Alegres? Yo te invito a que pienses en esto. Como hemos dicho, que analices cuál es tu actitud en ofrendar. ¿Por qué participas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando participas? Piénsalo. ¿Qué cantidad es con la que participas? No que me la digas a mí, no que se la digas a los pastores tampoco o a los contables, sino que se lo digas al Señor. Que haya intención en cómo participas y por qué participas. Te animo a que pases a lo que yo llamo eso, el Club de los Dadores Alegres. Dios, por si acaso tienes alguna duda, me gustaría aclarar que no necesita nada. No te pide nada. No debes ofrendar nunca por obligación, lo decía al principio. Si no entiendes el concepto, no hace falta que participes. Dios no lo necesita. Ahora, si lo entiendes, sé consecuente con lo que estamos diciendo. Nos hacemos eco, para terminar, de las palabras de David. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y al final del texto acaba diciendo David. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y delante del Rey. Que el Señor os bendiga y os ayude en vuestras vidas también.